¿Qué tiene que ver una bombilla con Hollywood, con una fórmula secreta? Sí, parece el inicio de una película, pero no, es la vida real, es algo que te voy a contar basado en hechos reales. Esto sucedió. Sí, te hablo de uno de los grandes titanes de Estados Unidos, un hombre que patentó más de 1000 cosas, exactamente en 1096. Es un genio que revolucionó el mundo de la industria de la electricidad por sus inventos. ¿Sabes de quién te hablo? Sí, es Thomas Alva Edison. Y me he aprendido toda su bibliografía, que es súper interesante y tiene unas cosas muy llamativas. Pero lo más increíble es que leyendo el libro de Napoleon Hill, que en el capítulo 1 te hablo de Napoleon Hill y de Andrew Carnegie, el primer capítulo de este libro habla de este hombre, de Thomas Edison Alva. Y cuenta cómo su mejor vendedor contactó con él porque sabía una fórmula. De hecho, en la página 21 aparece como conocedor de la fórmula del éxito Thomas Alva Edison. Y esto es revolucionario porque estudiando el libro a fondo y estudiando a Thomas Edison y estudiando a todos estos personajes clave, he llegado a la conclusión de que hay una estrategia que te la contaré al final, que es que las multinacionales utilizan y que yo utilizo y que mucha gente utiliza. Esta estrategia es clave para conseguir cosas y para, mediante con un grupo de trabajo de 6 personas o más personas, poder potenciar resultados y mejorar resultados. Al final del vídeo te contaré esta estrategia que tienes que utilizar. Así que vamos con otro vídeo de Tu Progreso Humano y aquí está Máximo. Yo soy Max. I'm Max. Así que vamos con otro vídeo. Suscríbete y dale a la campanita. ¿Cómo es posible que Thomas Edison inventara tantas cosas como el kinetófono en 1877, la bombilla eléctrica, que de hecho no la inventó pero la perfeccionó, hizo que fuera incandescente en 1879, el efecto Edison, que te lo contaré después, que es muy importante para la electrónica, y otros inventos súper clave para la revolución industrial y para que en las casas hubiera electricidad? Porque quiero que sepas y quiero que entiendas que Thomas Edison fue el que consiguió coger una bombilla y que funcionara. Antes las bombillas se encendían y se fundían a los minutos, o sea, una bombilla no era técnicamente viable. Él cogió una bombilla y la perfeccionó para que funcionara durante años. Y esto fue una revolución que dio luz a muchas personas en Estados Unidos y en todo el mundo. Y no solamente eso, revolucionó la fábrica. Por eso lo he incluido en este capítulo, porque es un personaje clave del progreso de la humanidad, del progreso de Estados Unidos y del progreso de la tecnología hasta la época actual, porque gracias también a otro invento suyo y gracias a sus aportes en la electricidad consiguió que el campo de la electricidad evolucionara. Él inventó un sistema de transmisión de electricidad de corriente continua y realmente lo que se utiliza hoy en día es la corriente alterna. También hubo una batalla que se llamó la batalla de las corrientes a principios del siglo XX. En 1891 inventó el kinetógrafo, inventó una de las primeras cámaras pero que no funcionaba bien con la luz e inventó la primera grabadora. Eso lo inventó aparte de otros cientos de inventos más. ¿Cómo pudo conseguir esto? Pues te lo voy a contar ahora. Él cogió, cuando aprendió esta fórmula de Andrew Carnegie, es lo que yo intuyo, lo que he leído en sus libros y es lo que he leído en la bibliografía, él cogió este grupo de personas y empezó a formarlos para desarrollar lo que se llamó la fábrica de inventos. Él se le atribuye a hacer la primera fábrica de inventos. Cogió en un sitio a inventores y a científicos y mediante estas técnicas que se aprendían en la fórmula de Andrew Carnegie, desarrollaron como una fábrica de inventos. En un periodo muy corto de años publicaron más de 400 avances tecnológicos, como te he dicho. El kinetófono, la luz, la transmisión de la luz y muchos otros avances técnicos muy valiosos para el progreso de la humanidad. Y no te creas que fue fácil, porque Thomas Edison nació en 1947 y de pequeño, fíjate, fue expulsado del colegio por inepto y por ser poco productivo, y de hecho el profesor le dijo a su madre en una carta que no tenía la capacidad de aprender ni que estudiar, que no valía para estudiar, y su madre, no creyéndolo, lo formó a Thomas Edison Alva en su casa. En 1859 empezó a vender periódicos en Port Huron. Él vendía periódicos y leche y manteca y otros productos los vendía en el tren. Y no solamente eso, cuando él hacía el recorrido, él paraba 6 horas en otra localización y entonces iba a la biblioteca y se tiraba 6 horas en la biblioteca, estudiando y leyendo. Thomas Edison era también un lector muy empedernido, una persona muy curiosa. Él iba a un salón de lectura gratuita en Detroit, iba de Port Huron. Casualmente, en uno de esos viajes, vendiendo periódicos, le salvó la vida a un chico que casi muere arrollado por el tren. Le salvó la vida al hijo del tacógrafo de la estación de tren. Y gracias a eso, este hombre, que es J. Mackenzie, le enseñó a taquigrafear.
Gracias a aprender código Morse y la taquigrafía, cuando cumplió 16 años empezó a trabajar transmitiendo mensajes por telégrafo. Esto le hizo desarrollar un poco su conocimiento acerca de cómo funcionaba el código Morse, cómo funcionaba la transmisión de mensajes por un hilo de cobre o por un hilo, y empezó a darle vuelta a la cabeza. Ya con 16 años, después de trabajar en oficinas de telégrafo, empezó a inventar un nuevo sistema que sería su primer invento. De hecho, su primer invento fue un repetidor automático de mensajes. Él consiguió que los mensajes que se pasaban por código Morse repetirlo automáticamente sin la necesidad de que un operador lo repitiera. Y este fue su primer invento, pero de manera extraordinaria no lo patentó ni lo registró. Y seguramente de eso aprendió, a registrar y a patentar sus productos y sus inventos. Como te he dicho, aquí tenía preparada una bibliografía que la he escrito un guión con la bibliografía, pero lo que me he dado cuenta dándole vuelta durante una semana a este guión es que él seguramente hizo una técnica que lo han utilizado grandes genios, que aquí en este libro se explica, que es coger a un grupo de personas, que te lo quiero contar al final del vídeo, pero bueno, ya te lo cuento. Te lo cuento al final del vídeo. Era coger un grupo de personas y la técnica te la cuento al final del vídeo. Con esa técnica consiguió hacer más de 1000 patentes y inventar la bombilla, inventar la primera grabadora, inventar cámaras que se utilizaron en películas. De hecho, él tuvo su propio estudio. Como te he dicho, Edison fue un inventor prolífico, hizo más de 400 inventos. De hecho, formó su empresa que se llama la Edison Manufacturing Company. Y no te comas de vista esta empresa que inventó el kinetófono, porque más adelante todas estas innovaciones técnicas que hizo con la luz le hicieron que J. Pierpont Morgan le comprara la empresa, y de ahí surgió la General Electric, que se la compró a Thomas Edison. La empresa llegó un momento, también se llamó The Thomas Edison Illuminating Company. De hecho, Thomas Edison tuvo muchas empresas, también tuvo estudios. Tuvo un estudio de grabación de vídeo o de producción de vídeo en California, pero también tuvo otro en Nueva Jersey. Quiere decir que tuvo varios negocios y que le fue muy bien, y que casualmente utilizaban técnicas que una serie de personajes en Estados Unidos estaban utilizando simultáneamente en esa época. Se ha hablado en muchos vídeos, incluso en muchas películas, se habla de sociedades secretas, de que había un grupo de personas que estaban compinchados y tal para dominar el mundo, cosa que yo no creo que sea cierta, pero sí que creo que era cierto de que habría una fórmula secreta, había como unos conocimientos que ciertas personas iban transmitiendo porque creían en ello y les funcionaba, y durante un tiempo lo tuvieron en secreto. Sí que es verdad que Napoleon Hill lo dice al principio del libro, que él quería enseñárselo a todo el mundo y que su revolución quería ser una revolución educativa para ayudar a otras personas. Como te he dicho, él inventó muchas cosas. Una de ellas fue un dispositivo de transmisión de energía eléctrica, pero de corriente continua. ¿Qué pasa con la corriente continua? De hecho, la corriente continua es la que se utiliza en los móviles o en las baterías de los coches o en las baterías de los móviles, pero llegado un momento se transforman en corriente alterna. La corriente alterna, cuando se manda a distancias muy largas, tiene que mandarse con mucha tensión, y esto decía Thomas Edison que era peligroso. Pero por otro lado habían competidores suyos que decían no, que era la forma más eficiente, y realmente era la forma más eficiente. Quizás si Thomas Edison no hubiera estado haciendo la competencia con esta tecnología, no se hubiera desarrollado la corriente alterna. También durante un tiempo Thomas Edison estuvo trabajando a Nikola Tesla, pero estuvo 6 meses y tuvieron algún tipo de problema o conflicto. Pero Nikola Tesla conoció a Thomas Edison y trabajaron juntos en proyectos. De hecho, uno fue una torre para la transmisión de energía. Como te he dicho, Thomas Edison diseñó un sistema de generación y transmisión de energía, pero de corriente continua. La ventaja que tenía esa corriente continua es que tenía poco voltaje, con lo cual no era peligrosa para los seres humanos. Podías tocar, pero la desventaja es que se perdía mucha energía al transmitir la electricidad. Se perdía mucha cantidad de electricidad, con lo cual era muy ineficiente. Por eso no se adoptó ese tipo de tecnología. Vale. Otra contribución súper importante de Thomas Edison fue la contribución a la democracia. Sí, su primera patente fue una máquina de voto. Él diseñó y construyó una máquina para votar mecánica, la primera máquina mecánica que se tiene constancia en Estados Unidos. En 1968 trabajó en la compañía eléctrica de Western Union y en 1978 se independizó. En 1877 se independizó. Diseñó y generó uno de los inventos más importantes, el fonógrafo. Fue el primer aparato para grabar y reproducir sonidos. Este fonógrafo es la primera grabadora que existe y que se patentó. En 1876 se mudó a Nueva Jersey
a Menlo Park, por eso le llamaban el mago de Menlo Park, y ahí fundó su fábrica de inventos. De esto yo no tengo constancia, pero como aparece en el libro de Napoleon Hill y aparecen las técnicas de Napoleon Hill, intuyo que utilizó la técnica de Napoleon Hill para tener inspiración para hacer todos esos inventos que te revelaré al final del vídeo. En 1976 se instaló en Menlo Park. Cuando se fue de Menlo Park tenía más de 400 inventos realizados ahí él y su equipo de trabajo. Más de 400 inventos. Inventos que revolucionaron el mundo. De hecho, las bases de Thomas Edison de la electricidad se utiliza hoy en día. El sistema eléctrico de Thomas Edison y la corriente alterna es lo que se utiliza hoy en día. La electricidad no ha evolucionado como ha evolucionado la informática o como han evolucionado todos estos campos. Lo que ellos inventaron y lo que ellos descubrieron funciona hoy en día casi igual, pero más moderno, con materiales más modernos, pero las bases son las mismas. Vale, como te he dicho, se le atribuye el invento de la lámpara incandescente, pero no es verdad. Ya existía la lámpara incandescente, ya existía la bombilla, pero él hizo que la bombilla se mantuviera encendida durante más tiempo. Perfeccionó el sistema. Al hacer inventos al perfeccionar este sistema, descubrió otra propiedad que tiene, que con eso, esa propiedad que te la explicaré después, es con lo que se basan los circuitos de los años 50 y 60. Se quiere decir que ese descubrimiento que hizo Thomas Edison investigando la bombilla con materiales magnéticos y al vacío es una base de algunos tipos de semiconductores y una cosa que te explicaré ahora. En 1880 se asocia con JP Morgan y fundan la Edison Illuminating Company, con capital de JP Morgan. Más adelante JP Morgan adquiriría la empresa y le cambiaría el nombre por General Electric. Sí, y el fundador de General Electric es Thomas Edison con J. Pierpont Morgan. Como te he dicho, en el ámbito científico, al experimentar con bombilla al vacío, descubrió lo que se llama el efecto Edison. El efecto Edison lo descubrió de casualidad y de hecho no se dio importancia en esa época. 50 años después sería la base de la electrónica moderna. El invento consistía de un filamento dentro de un globo que hacía pasar electricidad por una placa metálica al vacío. Esto tiene una propiedad de la válvula termodinámica, otro lo dejaré aquí. Bueno, es algo complicado, yo la verdad es que no lo entiendo, pero sé que ese efecto Edison que descubrió con una válvula termodinámica y con unos filamentos fue la base de la electrónica moderna de los años 50 y 60. Se puede decir que Thomas Edison es el padre de la electrónica moderna. Sin ese invento, sin ese efecto Edison, no se hubiera descubierto algunas propiedades importantes de la electrónica, que son clave. De hecho, lo patentó y la patente es de 1883. Después de esa época, sobre los 1900, 1880, 1890 y los 1900, llegó la Guerra de las Corrientes. La Guerra de las Corrientes fue el conflicto, la competencia entre la corriente continua de Thomas Edison y la corriente alterna de un competidor. Con la llegada de los transformadores de corriente alterna Westinghouse Electric, que era la competencia ganó Thomas Edison, pero claro, Thomas Edison no podía ganarlo todo. Y se estableció la corriente alterna como la corriente estándar. Luego llegó la guerra de las patentes, y aquí está la clave de Hollywood. Vale, como te he dicho al principio del vídeo, durante esa época Thomas Edison hizo más de 400 patentes y patentó el fonógrafo, muchas piezas de las cámaras, muchas películas, incluso de cinematografía, y su sistema que era el kinetófono. Entonces, con todas esas patentes en la oficina de patentes de Nueva York, Thomas Edison intentó hacerse con el monopolio de la industria cinematográfica y perseguir a todos aquellos que utilizaban cámaras o partes de sus cámaras o películas para que le pagaran. ¿Qué pasó? Que mucha gente, para huir de esas oficinas de patentes o de esas autoridades que recaudaban el dinero de las patentes o multaban, mucha gente se establecían en lugares un poco donde la fiscalía era más laxa o donde estaban muy lejos. De hecho, el lugar más lejano de Nueva York, en Estados Unidos, es California, y fue donde se estableció Hollywood, porque allí utilizaban otro tipo de cámara. De hecho, empezaron a utilizar cámaras de los hermanos Lumière o de otras marcas que no fueran la de Thomas Edison para que no pagaran las patentes. Concretamente, esto se inició aproximadamente en el 1908. Esto produjo que muchos de los productores de cinematografía, de la industria del cine, se fueran lo más lejos de Nueva York. El punto más lejano de Nueva York, en América, es casi California, evitando pagar. Gracias a ese traslado y gracias a Thomas Edison nacieron muchos estudios en Hollywood. Vale, como te he dicho al principio del vídeo, escribí este guión y durante una semana estaba dándole vueltas porque sabía que le faltaba algo. Leyendo el libro de Piensa y hágase rico, al final del libro habla de una técnica que yo he utilizado mucho, que he trabajado con equipos de venta y he trabajado con grupos de venta, y una técnica que se utiliza, que esto es una técnica muy avanzada, que poca gente conoce, pero que yo he visto que funciona, que muchas empresas la hacen y muchas organizaciones que no solamente son empresas de venta, ¿vale? La técnica es la siguiente.
es cogerte un grupo de trabajo o una mesa de trabajo de 6 a 12 personas. A mí me gusta que sean números pares o números, ¿vale? Pero mínimo 6 personas a 12 personas. Y coges a ese grupo de trabajo y lo importante es que tengáis un objetivo común en ese grupo de trabajo y que se asigne unos roles, pero lo mínimos posible. Por ejemplo, si tú quieres conseguir aumentar las ventas, en ese grupo de trabajo haces como una reunión en esa mesa de trabajo y buscas la inspiración o las buenas ideas para aumentar las ventas. ¿Por qué? Porque aquí se habla de que las mentes trabajando en equipo potencian los resultados, lo hacen más potente, más poderoso. O sea, una mente trabajando por sí sola tiene menos resultados, menos posibilidades que un conjunto de mentes. ¿Qué quiere decir esto? De hecho, aquí está en la página 173 habla de eso, el poder del trabajo en equipo, la fuerza impulsora. Thomas Edison, si te das cuenta, hizo esto porque en Nueva Jersey hizo una fábrica que se considera la primera industria de la invención o la fábrica de inventos, donde cogerían un grupo de personas cualificadas, inventores, y lo estuvo pensando y trabajando, haciendo algún tipo de ejercicio, algún tipo de coger inspiración para sacar fuerza y hacer todos esos inventos, generar inventos. Eso se puede hacer con lo que sea. O sea, tú coges un grupo de trabajo y haces una mesa de trabajo ¿para qué? Para buscar esa inspiración, esa fuerza del trabajo en equipo, generar buenas ideas y generar buenas ideas de calidad para conseguir tus resultados, para conseguir tu objetivo o para darle forma a esa organización. Esto en ventas, por ejemplo, yo trabajo en multinacionales y todas las mañanas hacíamos una reunión de venta todos los comerciales. Y los comerciales hablábamos de las ventas que llevábamos en curso, de lo que queremos vender y nuestros objetivos. Y entre nosotros nos íbamos retroalimentando y potenciándonos. Las grandes multinacionales lo utilizan. Y no solamente eso, incluso para otro tipo de cosas, se puede hacer una tormenta de ideas y empezar a sacar buenas ideas y mejores ideas. ¿Para qué? Para que conseguir ese objetivo conjunto de la organización. Y eso potencia el sistema de creencias del individuo o de la profesión también, porque oye, si quieres conseguir un objetivo empresarial, puedes conseguirlo. Lógicamente, con un grupo de trabajo de 6 personas, de amigos tuyos, también puedes conseguir inspiración y conseguir objetivos nobles. No sé, conseguir inspiración ¿para qué? Para hacer un mundo mejor en temas de sostenibilidad. Por ejemplo, se podría utilizar para eso, como coger un grupo de 12 personas e inspirarte ¿para qué? Para buscar una cura a algo o para inspirarte para conseguir un objetivo sostenible, para conseguir cosas. Esto funciona perfectamente, yo lo he probado y funciona. Y de hecho, el mayor ejemplo de caso de éxito creo que es Thomas Alva Edison, que lo utilizó para sacar más de 400 inventos en un periodo de tiempo corto. Dime, ¿cómo es posible esto? Pues así lo hizo. Estoy seguro. Bueno, chicos, llegamos al final del vídeo. Muchas gracias por quedarte al final del vídeo. Y nada, aquí está IMAX. Yo soy Máximo, yo soy Max, IMAX. Y nos vemos en otro próximo vídeo de Tu Progreso Humano. Así que nos vemos. Hasta luego.